Hola, alma maravillosa, te doy la bienvenida a este espacio, Sembrando en mi jardín, donde el amor florece en el corazón. Es un gusto para mí el día de hoy compartir contigo y retomar este proyecto divino. Y bueno, vamos a continuar donde nos quedamos en las notas complementarias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, y vamos a ver, ¿están prohibidas las imágenes y las estatuas? Claramente la Biblia pues nos dice que las imágenes y las estatuas están prohibidas. Y esto, pues si tú vas a tu Biblia, lo podemos leer en Éxodo 24, en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 16, y también en Levítico, capítulo 26, versículo 1. Entonces, ¿por qué los católicos tenemos tantas imágenes y estatuas? Y vamos a tratar de explicar esto de una manera breve y rápida. Si es verdad que hay dichos textos que prohíben las imágenes y las estatuas, pero también es verdad que hay otros textos donde Dios ordena esculpir estatuas. Y esto en tu Biblia lo puedes encontrar en Éxodo 25, 18, en el libro de Números 21, 8, en Primera de Reyes 6, del 23 al 29, y en Primera de Reyes 7, del 25 al 29. El número que digo primero, pues es el capítulo y los que siguen son los versículos. Encontrándonos aparentemente ante una contradicción, ¿verdad? Entonces es necesario que veamos el porqué de esta prohibición para poder llegar a comprender el motivo y no quedarnos pues con la impresión de que una prescripción legal se opone a otra, porque hay que recordar que Dios nunca se contradice a sí mismo. Más bien nosotros los hombres a veces encontramos contradicción en todo. Así que, ¿cuál es este motivo para que Dios prohíba esto? Y la tenemos antes y después de las palabras que lo prohíben. En Éxodo capítulo 20, del 3 al 5, leemos: No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, no les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que, como podemos ver, lo que prohíbe Dios es construirnos otros dioses. O sea, en Éxodo 32, 1, 8 se relata que en la ausencia de Moisés, el pueblo judío se fabrica un becerro de oro y lo adoran. Ese es un vivo ejemplo de cuando nosotros nos creamos dioses falsos. Dios lo que prohíbe es la idolatría, mas no las estatuas y tampoco las imágenes, como si éstas fueran malas en sí mismas. Esto lo podemos ver claramente en Éxodo 25, 18, cuando el mismo Dios ordena esculpir 2 querubines para adornar el arca de la alianza. ¿Sí? Y dice más o menos así: 2 seres alados de oro, labrados en martillo en los 2 extremos. Entonces, no son las imágenes en sí, sino el mal uso que nosotros le damos, ¿sí? Creándonos dioses falsos. Y dioses falsos que no escuchan, que no ven, que no pueden salvar, que queremos en determinado momento manipular. Y Dios es Dios, a Dios no se le puede manipular. Otro ejemplo de esto lo vamos a encontrar en Números 21, 8, donde Dios le dice a Moisés: y el Señor le dijo: hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia
hacia la serpiente del asta y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en el asta de una bandera, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se salvaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por lo tanto, pues lo importante aquí es comprender que mientras no haya un peligro, ¿verdad?, de tomar como dioses ni a los querubines ni a la serpiente, ya que Dios los mandó a esculpir. Pero Israel, el pueblo de Israel, el pueblo judío, viene a cometer ese grave error otra vez. Y llega el momento que ve a la serpiente como una divinidad. Y entonces empiezan a ofrecerle culto, empiezan a ofrecerle sacrificios, o sea, desvían su mirada del Dios verdadero. Y por lo tanto, Dios ordena su destrucción. Él fue quien quitó los santuarios paganos, hizo pedazos las piedras sagradas, rompió las representaciones de acera y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho y a la que hasta entonces los israelitas quemaban incienso y llamaban Neustán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto lo podemos leer en Segunda de Reyes 18:4. Por lo tanto, pues vamos viendo que todos estos textos hablan de estatuas, ¿sí? Y no es necesario transcribirlos cada cual. En el Nuevo Testamento no hay ninguna prohibición al respecto, pero se menciona una circunstancia propicia para que Jesús pudiera llegar a condenar el uso de las imágenes, mas no lo hizo, ¿no? Y se trata en el momento cuando le presentan la moneda con la imagen del César. Y si bien esta situación era para ponerle una piedra de tropiezo a nuestro Señor, pues él pudo haber en ese momento agarrar y decir, no, es que las imágenes son malas, bla, 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 ¿no? Sin embargo, no lo hace. O sea, no habla con ellas de desprecio y tampoco las condena. Y esto lo podemos leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 16 al 17. Incluso él dice, den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿sí? Porque aquí hay que aprender a hacer una distinción real de quién es Dios y qué es aquello que nosotros pudiéramos crearnos como ídolos falsos. Muchas veces podemos tener como un ídolo falso incluso a la pareja, a los hijos, el trabajo. O sea, no nos creemos dioses falsos. ¿Quién cree hoy en día que Dios prohíbe las imágenes? ¿En qué casa no hay una foto de alguna persona querida que haya fallecido incluso, ¿no? Lo que Dios prohíbe es la idolatría. Es por eso que la Iglesia Católica también prohíbe la idolatría. Nos enseña a adorar a los, no nos enseña a adorar a los santos y a sus imágenes. Exhorta vivamente a los cristianos a que se sirvan de la devoción a ellos para acercarnos más a Dios, imitando sus virtudes y haciéndonos ayudar con su intercesión. Además de las imágenes y las estatuas, la Iglesia también venera las reliquias de los santos, no como si tuvieran poder por ellas mismas, sino en virtud de las personas a las cuales pertenecieron. Y pues las reliquias vienen siendo los objetos personales de los santos. El culto de las reliquias no se opone a la enseñanza de la Biblia. En Mateo 9:20 se lee que una mujer, al tocar el manto de Jesús, queda curada gracias a ello. En Hechos 5:15 describe la curación de muchos enfermos al ser tocados por la sombra de Pedro cuando éste iba pasando. Hechos 19:11-12. Y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta sus pañuelos o las ropas que habían sido tocados por su cuerpo
eran llevados a los enfermos, y estos se curaban de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Otro texto significativo que vamos a leer, porque vale la pena para poder entender el culto a las reliquias, es el siguiente. En Segunda de Reyes 13, del 20 al 21 dice: Eliseo murió y lo enterraron. Y como año tras año bandas de ladrones moabitas invadían el país, en cierta ocasión que unos israelitas estaban enterrando a un hombre, al ver que una de esas bandas venía, arrojaron al muerto dentro de la tumba de Eliseo y se fueron. Pero tan pronto como el muerto rozó los restos de Eliseo, resucitó y se puso en pie. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La eficacia que da Dios a lo que perteneció a algunos de sus siervos nos demuestra que la veneración a estos objetos no es de superstición. A Dios le agrada el respeto que tenemos a sus más fieles siervos y a cuanto les perteneció a ellos. Y para poder entender un poquito a qué es aquello que nosotros llamamos superstición o una desviación de culto, pues vamos a ver ahorita algunos puntos. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto lo encontramos en Deuteronomios capítulo 6, versículo 5 y en Mateo 22, 37. Las supersticiones comprenden el conjunto de prácticas rituales y creencias basadas en un pensamiento mágico o en una religiosidad degradada, instrumental y embaucadora. La superstición y la verdadera religión son incompatibles. Sin embargo, existen católicos que sin quererlo o por ignorancia la practican de modo habitual. Y antes de entrar a más detalles, miren, yo les voy a platicar. Mi abuelita en una ocasión me daba a mí una estampita de un santo. No recuerdo cuál era el santo. Y me decía, no, es que llévatela. No, le digo, mira, esa es tuya. Tú le tienes mucha fe a ese santito. Yo la compro. Nada más me viene el nombre y yo busco la estampita del santito, porque ya ven que las imágenes de los santos, pues por lo regular viene la foto del santo y atrás viene una oración. Y me dice, no, esta es la buena, o sea, esta llévatela. La que tú compres, pues no te va a servir. Ese es un vivo ejemplo cuando sin querer o por ignorancia, pues le estamos dando atributos de superstición a una imagen sin darnos cuenta, ¿sí? Y bueno, seguimos. Algunos calificarían hoy la práctica religiosa como superstición, lo cual tendría fundamento si dicha práctica no fuera relacional entre Dios y el hombre. Efectivamente, la religión nos lleva hacia Dios. Sin en cambio, la superstición acaba con nuestra fe en Dios. Fíjense qué importante. Dice aquí que la fe es relacional, o sea, yo me relaciono con Dios. Yo hablo con Él, Él me contesta, ¿sí? Es una relación entre personas, porque sabemos que Dios es un solo Dios en tres personas distintas. Hay una relación. Sin embargo, dice aquí que la superstición acaba con la fe en Dios, porque claro, al rato ya le tengo tanta fe a un objeto o a un ídolo que ya no me siento capaz de acercarme con Dios. Santo Tomás afirma, el culto al único y verdadero Dios es algo propio de la religión. Por lo tanto, la superstición se opone a la religión. Lejos de liberar al hombre, las prácticas supersticiosas lo esclavizan. Muchas veces decimos, no, ay, mi playera de la suerte.
me la voy a poner para que me vaya bien. O sea, ya ahí le estamos dando a un objeto una cualidad que no tiene. Y pues nos esclaviza porque de repente decimos, ay, es que, por ejemplo, ¿no? Que jugaron los Pumas. Ay, perdieron porque no me puse mi playera de los Pumas, ¿no? Yo he escuchado comentarios así. Por eso ahorita los recuerdo, ¿no? Hay muchas y muy variadas formas de superstición y vamos a mencionar algunas. La primera, superstición como culto indebido a Dios. Por ejemplo, la devoción de los santos es querida por Dios y por la Iglesia, pues a través de ellos vemos la grandeza de su poder y su amor hacia los hombres. O sea, la grandeza del amor y el poder de Dios. La devoción popular que se tiene a algunas imágenes de santos muchas veces se desvirtúa por el significado último y en su intencionalidad, pues se colocan en las casas o en los negocios no con el fin de imitar su virtud o orar con ellos, pedir su intercesión, conocer su vida y obra para que nos acerquen a Dios. O sea, decía San Agustín, si este y aquel pudo, yo también puedo. Pero bueno, me pongo a leer un poquito, me pongo a investigar cómo le hicieron. ¿Sí? ¿Cómo le hicieron para llegar a ser santos? ¿Cómo le hicieron para poder superar tantas cosas que vivieron en el camino? Porque ya veíamos en el de los santos y también en un audio que tengo yo que hablamos de santidad, santo no es aquel que no pecó, santo es aquel que comete sus errores, pero se levanta, sigue adelante, o sea, se acerca más a Dios. Pero ¿qué pasa aquí cuando decimos, no, el santo me hizo el milagro? No, el santo no te hizo el milagro. El santo se une a a tu oración para obtener de Dios el milagro, ¿sí? Entonces, conocer su vida, conocer sus obras, qué hizo, por qué era tan amigo de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos lleva a Dios. Y esto está a favor de la iglesia, de los hombres de la fe, no con el fin de obtener buena suerte, éxito en los negocios, conseguir novio, alejar el mal, atraer el bien, ¿verdad? De repente decimos, no, pues que si pone el santo tal, porque ese es el que te va a ir re bien. Que el santo atrás de la puerta para que te proteja del enemigo. Y está bien, pero la cuestión es la intención. O sea, no es para buena suerte, no es para tener dinero, no es para conseguir novio, no. Un caso muy marcado es la devoción a San Juditas Tadeo. Y mucha gente, ay, es San Juditas Tadeo, y pues que el de los casos difíciles, pídele él, pídele él, pídele él. Yo conozco una persona así, pero se les olvida que el que realiza el milagro es Dios. Yo no puedo hablar mal de San Juditas, mi conversión la debo a él. Y precisamente una imagen de San Juditas Tadeo que yo confundí con San Judas Iscariote y caí de rodillas, lloré y lloré. Y luego vi que era San Juditas Tadeo y me puse a investigar quién era. E incluso en la Biblia hay una cartita de él, ¿no? Y era primo de Jesús. Entonces, conocer el santo nos ayuda a acercarnos. Yo digo, Dios obró por medio de él para mi conversión. Qué bonito, ¿no? Pero lamentablemente mucha gente desvirtúa todo eso y ahí es donde caemos en una superstición. Punto número 2, superstición de adivinación. En la pretensión de conocer lo que está más allá de nuestro poder normal de la inteligencia y de la fe, el verdadero conocimiento de las cosas se alcanza mediante la investigación y el estudio. Cuando caemos en esto de invocar a los muertos, el espiritismo, quiromancia, tarot, brujería, magia, ya sea para beneficiarnos nosotros o dañar a otros, que lo peor es cuando lo haces por dañar a otros,
La astrología en general, y ojo, astrología, no astronomía. Todo esto son medios irracionales, pues, para conocer lo que supera nuestras posibilidades, pero solo nos llevan al engaño, pues realmente no tenemos el conocimiento de que Dios es el Señor de la historia y de la vida que participa a través de su iglesia la salvación de los hombres. Entonces, ¿qué pasa? No, pues voy al tarot y por lo regular, ¿no? Cuando va uno al tarot, llegan las preguntas más así de, las más típicas son, ¿me quiere, no me quiere? ¿Qué piensa de mí? ¿Qué siente por mí? Si acaso habrá quien pregunte por el trabajo, la salud, cosas así, ¿no? Luego que ahí andamos que si la hierbita con los moños rojos, que si el no sé qué para la abundancia y demás, pues porque ir al, o sea, para empezar dice que eso es un engaño. Y supongamos que hubiera algo de verdad, ¿para qué me voy a ir a las patas del caballo pudiéndome ir a la cabeza? Lo mismo pasa cuando decimos, pídele al universo. ¿Por qué le voy a pedir al universo cuando le puedo pedir al creador del universo? Y yo misma formo parte del universo porque formo parte de la creación. Entonces, de repente como que se nos olvida precisamente esto, que Dios es el Señor de la historia, Dios es el creador. Punto número 3. Superstición de las vanas observancias. Es la utilización, de signos vacíos de todo contenido. Por ejemplo, ay, no pases por debajo de la escalera. No agarres el gato negro. No pises objetos en forma de cruz. Que si el día 13, que si el martes 13 es de mala suerte, ¿no? Que si, ay, hoy vístete de blanco porque eso te va a llenar de energía. Números cabalísticos, pócimas, ungüentos para éxito, para el amor, bueno, de cosas que luego uno ve, ¿no? Velas, una vez yo vi así en una tienda de esas, el otro día les digo, ay, es que ocupo comprar una veladora de un vaso rojo. Y me dicen, pues vete ahí donde tienen la muerte ahí grandota, dice ahí seguro encuentras, ¿no? Y bueno, encuentra uno de cosas que hasta para relaciones sexuales, bueno, de cosas que hay en ese tipo de tiendas que a veces uno ni se imagina, pues. Pero todo esto es mercadotecnia, o sea, todo esto es para volvernos a nosotros, pues, compradores, ¿sí? Ningún elemento tiene poderes sobrenaturales por sí mismos o elementos mágicos. Quienes aseguran esto no son sino charlatanes que se agregarían al consumismo materialista de nuestro tiempo. Muchas cosas que te dicen, ay no, que ponte, pues lo único que pasa es que se lo pone la gente y lo dice, ay, es que funcionó. Claro, porque tu actitud funcionó. O sea, tu actitud cambió, tu energía interna cambió. ¿Sí? A lo mejor te pusiste ese que para atraer a la persona que te gusta y como te lo pusiste, pues tu postura corporal es diferente, te sientes más segura de ti misma y demás, y entonces se acerca la persona y dice, ay, funcionó. No. O sea, lo que cambió desde tu interior fuiste tú. Entonces, mucho ojo con estas cuestiones. Las prácticas de portar, por ejemplo, católicos, medallas, escapularios, reliquias, pronunciar jaculatorias, fórmulas sagradas, es buena y es legítima si se lleva o se pronuncia como una manera de reconocer y expresar la necesidad que tenemos del auxilio divino o como un modo de reverenciar a Dios. Pero se puede llegar a una práctica supersticiosa si ponemos nuestra confianza en la materia de la que están
hechos los elementos. Y entonces lo empezamos a pronunciar como una fórmula mágica. Volvemos a lo mismo, por ejemplo, de la imagen de mi abuelita, de San Juditas Tadeo, de que, pues, a mí me ha tocado ver, ¿no? Que hay personas que traen el rosario hasta tatuado, pero no lo rezan. Y lejos ya uno, de repente dice uno, oye, pues se anda robando coches o anda asaltando a la gente, pero con el rosario bien pintado, ¿no? En las novelas esas de narcos, de repente ve uno que llegan a rezarle a la Virgen alguna advocación de la Virgen y dice uno, oye, pues le está pidiendo que le vaya bien en el secuestro o que le vaya bien o sea, somos bien contradictorios, o sea, Dios no se contradice a sí mismo, es el ser humano. O de repente, decimos, no, es que si no voy a misa el domingo me va mal toda la semana. O sea, ya lo estás viendo como un elemento de superstición. Entonces, en la Biblia, Dios prohíbe la creencia a la superstición, porque cuando nos entregamos a ellas, el hombre termina por destruirse a sí mismo y nunca va a conocer el verdadero amor de su Padre. Y leemos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, la adoración y sirvieron a la criatura en vez de al Creador. Romanos 1:25. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ustedes en su casita, pues también pueden buscar estas citas bíblicas. Levíticos, capítulo 19, versículo 31. Deuteronomios 18, 11. Isaías 8, 19. Es muy interesante ver cómo, pues de repente podemos estar cometiendo algunos errores. Si ha sido así, pues lo único, ya lo sabemos, corregirlos, seguir adelante en este caminar hacia la santidad. La evangelización es el medio más eficaz para combatir todas las desviaciones que practicamos muchas veces porque no sabemos y mucho más de lo que imaginamos, ¿verdad? La ignorancia de las verdades fundamentales de la fe, la falta de conocimiento y sí, muchas veces el descuido pastoral, pero miren, a veces le echamos la culpa de todo al sacerdote. Ay, es que no da cursos, no da talleres, no da esto, no da lo otro. Y en la iglesia hay cursos, hay talleres, hay de todo. La cuestión es que a nosotros nos da flojera acercarnos. A nosotros nos da flojera aprender. Y entonces, pues es mejor quedarnos a veces en la ignorancia o en la comodidad para no salir pues de todas estas cuestiones. Y entonces, de repente, pues vamos viendo que estas creencias desviadas pues le da un avance, digámoslo así, a sectas, ¿no? Dentro del mismo pueblo católico. De repente escuchamos personas que hablan mal de los santos, que hablan mal, no, pues que si en la iglesia nadie lee la Biblia. Claro que sí, pues habemos personas especializadas en la Biblia. Hay unas que tienen hasta licenciaturas, otras que no, pero ahí vamos. Pero se lee la Biblia. No es que los padres son bien esto, bien lo otro, bien aquello, bien allá, pero no conocen a ninguno. No, pues es que adoran a la Santísima Virgen. No, no se le adora, se le venera. Es que los santos, y entonces como no sabemos, nos dejamos influenciar, ¿verdad? Por todo esto. Yo te invito de verdad, espero que te haya gustado la información, que te sea de agrado. Tómate un cafecito con nuestro Señor. Platica con Él, habla con Él, déjate amar. Te doy las gracias y me despido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo.